Hebreos 6, 9 al 15. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Debido a que van 2 domingos que no veíamos Hebreos, creo que es útil ponernos en contexto para entender el versículo 11 y 12, que serán los textos que expondremos en esta tarde, los cuales se leen así. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para entender bien esos 2 versículos, es importante recobrar el contexto, el hilo de pensamiento que hemos estado desarrollando por hace semanas en el capítulo 6. Bueno, en primer lugar, recordemos que el apóstol los exhortó mostrándoles la clara imagen de Judas Iscariote. Y dijo: existe la apostasía, huyan. ¿Por qué el apóstol tendría que hablarles de esa forma? No es porque él pensaba que no eran creyentes. Vean conmigo el versículo 9. Dice al final del versículo 9, el principio del versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, él no piensa que estos hebreos son apóstatas. Él cree que son verdaderos creyentes. ¿Por qué? No es simplemente porque tiene buenos deseos para con ellos, sino porque ve marcas visibles de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Y esta es una verdad que en nuestros días se ha olvidado, pero que es importante repetirla una y otra vez. La salvación es algo interno, ciertamente. La salvación es por gracia y no por obras. Pero la salvación siempre tendrá evidencias visibles. Aquí dice, vean, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Cuáles son estas cosas mejores que ve? Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Cuál es una evidencia de uno que ha nacido de nuevo? Amor al nombre de Dios, o sea, amor a Dios. Pero ¿cómo se manifiesta ese amor a Dios? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta es una marca de uno que posee la obra salvadora en su corazón. Ama a Dios y como evidencia de eso, él muestra amor a su prójimo. Yo les decía, predicando de este texto hace algunas semanas, si alguien dice conocer a Dios y no ama a su hermano, y no ama a su hermano en verdad, no solo de palabras, sino de hecho, el tal se engaña. No importa que tenga asistiendo a la iglesia 50 años, 80 años, o que se haya bautizado, si en su vida no hay una demostración del amor a Dios que se demuestra amando a los hermanos, el tal debería examinarse. Porque
No es que el apóstol simplemente les está diciendo, bueno, para que no se ofendan tanto, yo realmente no creo que ustedes son apóstatas. Simplemente no se espanten. No, está diciendo, yo realmente creo que ustedes son diferentes. No son apóstatas porque yo he visto evidencias en su caminar. Es cierto, no somos salvos por evidencias. No somos salvos por buenas obras, no somos salvos por buena conducta, pero la salvación tiene frutos. Y aquel que no tenga frutos debe examinarse si en verdad está en Cristo, porque no tendría entonces razón para gloriarse en una vana esperanza. Entonces el apóstol está diciendo, recuerden la apostasía, huyan de ella, pero tranquilos. Yo no creo que ustedes son apóstatas. Alguien podría preguntar, entonces apóstol, a él, no a mí, obviamente, soy pastor, no apóstol, ¿sí? Entonces, apóstol, es que las cosas luego aparecen en internet, cosas que cortan el video y dicen, mira, el hermano ya se cree apóstol y uno sabe qué cosas puede haber. Me estoy refiriendo a la iglesia. La iglesia escucha esto y dice, apóstol, entonces, ¿por qué una exhortación tan dura? Si no crees que somos apóstatas, ¿por qué la exhortación tan dura que nos has dado? No es simplemente por nada. No es simplemente porque se me antojó dárselas. Recuerden lo que vimos en el capítulo 5, versículo 10 y 11. Yo tenía muchas cosas que decirles acerca de Melquisedec, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Les tuve que hablar así, porque aunque no creo que son apóstatas, sí veo que están en una dureza espiritual en este tiempo. Se han hecho tardos para oír, ya no están atendiendo a los mandamientos de Dios. Algunos incluso se están dejando de congregar. Algunos ya están pensando en regresar, cambiarse incluso a la religión de sus padres. Ya están fríos en las cosas espirituales. Ya no están adorando a Dios con fervor. Se están enfriando. Por eso tuve que hablarles con tal seriedad. Tuve que hablarles de la apostasía para que despierten de que tal cosa existe y que si ustedes se enfrían y se terminan apartando, llegarán al mismo lugar. Por eso el versículo 11, vean el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Esa palabra, hermanos, ese conector que tenemos ahí, pero deseamos, pero está conectando pensamientos. ¿Qué está conectando? Esto. Ustedes tienen evidencias de haber nacido de nuevo, pero les he hablado así por esto, porque deseamos que muestren la misma solicitud hasta el fin. En pocas palabras, ¿por qué la exhortación tan firme y tan dura? Porque el apóstol desea que cada uno mantenga un cristianismo espiritual disciplinado. De manera que lo que tenemos esta mañana delante de nosotros no es otra cosa sino un llamado a la diligencia espiritual. Un llamado a la diligencia espiritual. Miren que no estoy diciendo que tenemos un llamado a la diligencia y ya, como si el llamado fuera a la diligencia en general, sino es un llamado particular, diligencia a las cosas espirituales. Todos nosotros somos diligentes para buenas o no tan buenas cosas. Por ejemplo, algunos pueden ser diligentes en ser puntuales en su trabajo, en ser responsables.
Otros son muy diligentes en vivir en el teléfono pegados. Algunos pueden ser diligentes en guardar su alimentación. Otros pueden ser diligentes en no guardar su alimentación. Pero el apóstol no está hablando de exhortarnos de ese tipo de diligencias en general, sino que Él quiere que vivamos cuidando nuestra vida espiritual. Escuchen lo que dice el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, hermanos, déjenme esta mañana presentarles la enseñanza de este texto, un llamado a la diligencia espiritual, a través de los siguientes pasos. En primer lugar, déjenme hablar a qué nos referimos con diligencia espiritual. Y en segundo lugar, déjenme mostrarles cómo el texto, cómo el apóstol nos está llamando a sean diligentes. Mi hermano, y déjame parar aquí. ¿Crees o te considerarías uno esta mañana que está siendo diligente en las cosas espirituales? Bueno, veamos qué es la diligencia espiritual para poder responder tal pregunta. Y el contexto nuevamente es la clave. El apóstol está diciendo: yo no creo que ustedes son apóstatas, pero hay dureza en su corazón, han dejado ciertas cosas en su vida, han dejado de hacer ciertas cosas en su vida, y quiero que vuelvan a la misma solicitud que tuvieron al principio. Hermanos, el apóstol vio en los hebreos, o escuchó de ellos, que fueron hombres que vivieron demostrando su amor a Dios. Pero ahora han pasado ciertas cosas en su vida que su amor para con Dios se ha estado enfriando, y como consecuencia ya no hay ese servicio a los santos, quizá ya no hay ese deseo de evangelizar, ya no hay ese deseo de soportar las pruebas, ya no hay ese deseo de soportar la tribulación, sino llenarla de queja. Y por lo tanto, el apóstol dice: quiero que muestren ese amor para con Dios hasta el fin. Quiero que demuestren esa solicitud hasta el fin. Mis hermanos, es la voluntad de Dios que mostremos una solicitud de amor a Él hasta el fin. Y tenemos que reconocer que fallamos muchas veces en esto. Mi hermano, esa poca devoción en las Escrituras, esa poca oración privada, esa poca integración con tu iglesia local, esa poca evangelización hacia los inconversos, esa falta de obediencia a los mandamientos de Dios, esa mundanalidad que se empieza a pegar a nosotros, todas esas cosas pueden ser evidencias de que nuestro amor para con Dios se está enfriando. Es lo que está viendo el apóstol en los hebreos. Sí, mostraron amor a Dios sirviendo a los santos, pero deseo que muestren la misma solicitud hasta el fin. El punto es,
Jamás podremos mostrar la solicitud de servir a los santos hasta el fin, de vivir de una forma consagrada a Dios, luchar contra el pecado, librarnos de la mundanalidad. Jamás podremos vivir de esa forma si nuestro amor para con Dios se está apagando. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Este texto es fuerte porque incluso nos hace examinarnos que la actividad externa ni siquiera sería muestra de amor para con Dios. Capítulo 2, Apocalipsis 2:2. Apocalipsis capítulo 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero vean esto, hermanos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es una problemática constante en el corazón del creyente, en la vida del creyente, que nos empezamos a enfriar en nuestro amor para con Dios, y Él desea que mostremos esa solicitud hasta el fin. Mis hermanos, a veces nos pasa lo que pasa con la mujer de Cantares en el capítulo 5. En el capítulo 2 y 3 la mujer estaba extasiada con el amor de Jesús. Pero en el capítulo 5 el marido toca la puerta y ella empieza a dar excusas y ya no sale. Sí, al principio queríamos quebrar ese aceite caro en los pies de Jesús y lavarlo con nuestros cabellos. Pero el tiempo pasa y empezamos a considerar que quizá está muy caro ese perfume y cómo he de maltratar el cabello. Es algo que nos pasa con frecuencia en nuestra vida cristiana, y por eso el apóstol viene a exhortarnos esta mañana con el poder de Dios para decirnos: quiero que muestren esa solicitud de amor para con Dios y para los santos hasta el fin. Mis hermanos, ¿cómo estamos en nuestra diligencia espiritual de amor para con Dios? ¿Por qué suele haber falta de diligencia en nuestras vidas? Bueno, a veces por una mala comprensión de la salvación y de la doctrina. Quizá tú estás aquí esta mañana y no estás siendo diligente en fomentar tu amor para con Dios a través de la lectura, a través de la oración, a través de la meditación, a través de escuchar la prédica, a través de recibir las santas ordenanzas. Y no eres diligente en esas cosas porque quizá hay confusión en tu mente. ¿Y cuál es la confusión que suele haber? Bueno, soy salvo por gracia. Ahora lo único que tengo que esperar es que o morir o que Cristo venga por mí, pero es por gracia. Y ni me pidas, ni me digas que tengo que ir a la iglesia, porque es por gracia. Y ni pienses que tengo que tomar disciplina de leer la Biblia y orar diariamente, porque es por gracia. No me hagas la salvación por obras. Algunos piensan de esa forma. Pero mis hermanos, abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. La escritura es clara.
sobre la doctrina de la salvación, pero sobre la doctrina de la importancia de la diligencia espiritual hasta llegar hasta el fin. Abran sus Biblias en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Clarísimo, ¿no es cierto? Porque somos hechura suya. El problema es que a muchos protestantes se les ha olvidado el versículo 10 en adelante. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El texto es claro. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero somos hechura suya, que creados en Cristo Jesús para buenas obras, para vivir de una forma agradable al Señor, para vivir de una forma que complazca a nuestro Dios, mis hermanos. No como para ganar salvación por obediencia, eso es imposible, sino porque aquel a quien Dios ha salvado también lo ha renovado y ahora camina en ese camino de gratitud y obediencia a Dios. Así que, por eso dice el apóstol Pablo también en Filipenses: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien lo prometió. De manera que ser salvos por gracia no implica negligencia en nuestros deberes espirituales, sino que ser salvos por gracia implica fervor y diligencia en todas aquellas cosas que mantienen ferviente nuestro amor a Dios y que en consecuencia agradamos a Dios en buenas obras. Mis hermanos, dice el apóstol, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los hebreos tuvieron buenas obras, sirvieron a los santos en medio de dificultad, fueron a la cárcel a visitar a algunos de sus hermanos, fueron a visitar a algunos de sus hermanos enfermos, padecieron con ellos, porque en ese tiempo su amor a Dios estaba ferviente. Pero empezaron a descuidar ciertas cosas en su vida cristiana que apagó el amor a Dios, o lo empezó a apagar, y en consecuencia, hermanos, no había buenas obras. Esta es una razón entonces por las que algunos no ponen diligencia en las cosas espirituales, porque no entienden bien la doctrina de la gracia. Sí, somos salvos sin obras, pero somos hechura suya en Cristo Jesús para andar en buenas obras. De manera que tengo que hacer todo lo que esté en mis manos, con la gracia de Dios y dependiendo de Dios en todo, para fomentar amor a Dios que producirá buenas obras a mi alrededor. Hay otra razón por la cual dejamos de poner diligencia en las cosas espirituales. Y este no es error doctrinal, sino problemas espirituales. Falta de fe y mundanalidad. Falta de fe y mundanalidad. Claro, hay incrédulos que no pueden vivir sacrificando para el reino de Dios y para sus hermanos, porque no tienen la esperanza de la vida eterna. No tienen en su corazón la certeza de que Cristo viene para juzgar el mundo
y viven en incredulidad y por lo tanto no prestan diligencia a las cosas espirituales. Es más, puede haber entre nosotros falsos profesantes. Algunos que crean confesar a Cristo, pero que viven sin ninguna diligencia en las cosas espirituales, viven sin querer mortificar su pecado, sin querer incrementar su amor para con Dios, sin querer servir a los santos. Tienen una vana esperanza. Claro, ellos no podrán vivir con diligencia porque no tienen la fe para hacerlo. Hay otros que son verdaderos creyentes, pero el mundo ha atrapado todo su atención. Su deseo ahora es vivir relajados en este mundo, pasarla bien en este mundo. Los placeres de este mundo, los disfrutes de este mundo, los han cautivado y ahora se encuentran atrapados en ellos. Y por eso no hay diligencia. Mis hermanos, el apóstol habló en Hebreos 6 tan duro de la apostasía y dijo: vean lo que es la apostasía, huyan de ella. No porque pensara que los hebreos eran incrédulos, sino porque quería que mantuvieran la misma solicitud que tuvieron al principio, que la mantuvieran hasta el fin. Querida iglesia, esta palabra es para mí, pero esta palabra es también para ustedes. Tienes la misma solicitud para servir a los santos, para sacrificar por el reino de Dios, para vivir de una forma agradable. Tiene la misma solicitud para enfrentarte a la tentación, para buscar erradicar el pecado en tu vida, buscar erradicar el pecado en tu familia. ¿Tienes la misma solicitud que al principio, mi hermano? Si no, ¿sabes cuál es el llamado del apóstol? El problema está en que nuestro amor se está apagando. El problema es que estamos como la mujer de Cantares en Cantares 5. ¿Cómo he de ensuciarme los pies? Ya estoy dispuesta para dormir. ¿Cómo he de hacer ese sacrificio? Mis hermanos, mostremos la misma solicitud hasta el fin. Mantengamos esas disciplinas espirituales que guardan e incrementan el amor a Dios, para poder seguir derramando ese aceite, ese perfume en los pies de Jesús, mis hermanos. Resolver esto con curita es dañino. La solución no es simplemente esfuérzate más. No, porque entonces estaremos haciendo nuestros deberes espirituales sin un corazón. No, la solución es: regresa a tu primer amor y haz aquellas cosas que mantienen tu amor ferviente para con Dios y que todos sabemos cuáles son. Ustedes saben que en la actualidad algunos de los libros más vendidos son aquellos de autoayuda, ¿sí? Aquellos que hablan de cómo puedes ser el mejor, o cómo puedes disciplinarte más, cómo puedes hacer las cosas mejor. Bueno, algunos compran un libro, lo leen y hacen algunos cambios y
El tiempo pasa, vuelven a desconcentrarse, compran otro libro, esperando que tenga una fórmula diferente. ¿Y qué creen? Dice lo mismo. Bueno, entonces compran ya el que está ahorita en el top de ventas. ¿Y qué creen? Dice lo mismo. Pero siempre lo compra pensando que va ahora sí traer la pócima secreta. Mis hermanos, a veces somos así como cristianos en las cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Y escuchamos, y yo estoy seguro que los que estamos aquí esta mañana, al escuchar de que somos llamados a incrementar con el amor de Dios, muchos aquí están diciendo, sí, eso quiero, eso necesito. Y decimos, espero que este sermón traiga la pócima secreta. O ahora sí me voy a comprar otro libro que me va a decir la pócima secreta. Mis hermanos, la cosa es que sabemos que es lo que mantiene nuestro amor a Dios. Y a veces quizá buscamos ese otro libro espiritual. No, el de este puritano, sí. El de este puritano, este seguro sí me va a servir. Pero las cosas son sencillas en un sentido. Mantén una disciplina en tu meditación de la Biblia. Vean esto, ya voy a dejar de decir en tu lectura de la Biblia, porque a veces se malentiende. Lectura pensamos que es simplemente haber pasado por un capítulo y ya. No, meditar, eso es leer la Biblia, es meditarla. Es extraer alimento para el alma, la oración, la asistencia fiel a la iglesia, la recepción de la predicación, la recepción de las ordenanzas. Y de aquí se desprenden muchas otras disciplinas espirituales que pueden ayudar a mi corazón a mantener su amor ferviente. Por ejemplo, ¿qué puede ayudar a mi corazón a mantener su amor ferviente? Bueno, si quiero beneficiarme de la lectura de la mañana que voy a tener, pues me voy a dormir a tiempo para poder leer la palabra. Si quiero beneficiarme el domingo para recibir la predicación y no estar todo somnoliento, entonces el sábado voy a tener mi compromiso que a las 8 o 9 de la mañana todos vamos a estar durmiendo. Mis hermanos, estas son las cosas sencillas. Estas son las cosas sencillas que a veces buscamos pócimas secretas, pero es claro lo que debemos hacer para mantener ferviente nuestro amor para con Dios. Así que en lo que me resta del sermón, en estos 15 minutos que me restan, no pretendo darles la nueva pócima. No hay nueva pócima. Ustedes lo saben. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Conocemos esos textos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos tanto más cuando aquel día se acerca. No hay algo que seguramente la mayoría ya conozca de lo que debemos hacer para fomentar el amor. ¿Qué es entonces lo que pretendo hacer en el tiempo que resta? Hacer lo que el apóstol hizo con esta congregación, motivarlos, hermanos, a la diligencia espiritual. Ya saben qué hacer. Ahora ya saben qué es la diligencia espiritual. Y ya saben cuáles son los riesgos de no tener diligencia espiritual. ¿Cuáles son los riesgos? Negligencia en los mandamientos de Dios, falta de sacrificio en la vida espiritual, alejamiento de la iglesia, enredarse más y más en el pecado, tropezar gravemente con algún pecado, porque fue cuando David no estaba diligente, fue cuando tropezó gravemente, falta de seguridad en la salvación. Esas son las consecuencias y más de un hombre que no es diligente en la vida espiritual. Ya sabemos las consecuencias. Ya sabemos qué tenemos que hacer para alimentar el amor a Dios. Déjenme entonces intentar
motivarlos con la ayuda de Dios a la diligencia espiritual. ¿Cómo? Veamos el texto en Hebreos 6:11. Dice el texto, pero deseamos, un momento que se me perdió, pero deseamos, ¿quién desea? ¿Quién desea? Pero deseamos. La palabra es fuerte, habla de un deseo intenso, de un deseo que no se sacia fácil. Bueno, ¿quién desea aquí? El apóstol. Desea que los hebreos. Ahora, Crisóstomo, ese padre de la iglesia, se le llama Crisóstomo porque significa boca de oro, porque era uno de los mejores predicadores del pasado. Quizá era el Spurgeon de los padres de la iglesia. Él dijo algo muy cierto. Dice, esta palabra debe llegar al corazón de cada pastor, porque cada pastor, si en verdad va a hacer su ministerio eficazmente, debe poder decir internamente en su corazón, deseamos. Deseamos. O sea, deseamos que las ovejas maduren, crezcan. Hermanos, por eso existe la predicación, porque es el medio principal para limpiar a la iglesia. La consejería, la visitación, con el fin de que la iglesia pueda seguir madurando y siendo solícitos en guardar ese amor en el corazón. De manera que escuchamos al apóstol Pablo, por ejemplo, en otros lugares, en Filipenses, lo escuchamos decir, haciendo una oración por la iglesia, en Filipenses capítulo 1, versículo 8 al 9, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vean esto. El apóstol deseaba que la iglesia creciera en amor. Y por eso oraba en privado por la iglesia. De manera que Crisóstomo decía, esto debe venir al corazón de los pastores para seguir examinando su corazón, para seguir pidiendo a Dios que dé más y más amor por la congregación, a fin de que desee esto de todo corazón. Pero hermanos, cuando uno medita más en este deseamos, yo quiero poner sus ojos en el que verdaderamente desea esto para nosotros. ¿Y quién es sino nuestro Dios? El trino Dios desea que mostremos solicitud en amarlo a Él hasta el fin. ¿Por qué? Porque le hacemos un favor cuando lo amamos, porque Él es simplemente más feliz y se hace un Dios mejor cuando lo amamos. Absolutamente no. Mis hermanos, Él desea que mostremos solicitud hasta el fin, porque es lo mejor para nosotros. ¿Cómo nos beneficia amar a Dios? ¿Cómo nos beneficia mantener nuestro amor ferviente para con Dios? Nos da motivación para obedecerlo, nos ayuda a sacrificar más, nos hace servir a los hermanos naturalmente y con corazón puro, nos ayuda a pelear contra el pecado, nos evita grandes tropiezos en la vida cristiana, nos da seguridad en el corazón. Es por eso que Él desea que mostremos solicitud hasta el fin, porque es lo mejor para nosotros. Mis hermanos, ¿por qué esta mañana
quiero animarlos a la diligencia espiritual, en crecer en nuestro amor con Dios, por medio de los medios de gracia que ya conocemos. ¿Por qué los quiero motivar? ¿O cómo los quiero motivar? Más bien, recordándoles que Dios desea esto para ustedes, mis hermanos. Esta mañana no soy yo el que desea esto para ustedes, lo deseo, pero la buena noticia es que esto es el deseo de Dios para ustedes. Y déjenme entonces alentarlos con esta palabra. Mis hermanos, si Él desea es que nuestro amor para Él crezca en nuestros corazones, tengamos algo por cierto. Entonces, Él pone todos los medios y Él derrama la gracia necesaria para que nuestro amor para con Él crezca. Encomiéndate a Dios y a través de cada medio de gracia que tú puedas realizar, la lectura, la oración, el devocional familiar, la asistencia a la iglesia, a través de cada uno de esos pide: increméntame el amor hacia ti a través de tu palabra, a través de la oración. Porque hermanos, si Él lo desea, entonces es algo que no está imposible con la gracia de Dios para el cristiano. ¿Cómo más los quisiera motivar a la diligencia espiritual? Lean conmigo el versículo 11 de Hebreos nuevamente, Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A ver, ¿qué no quiere decir el texto? El texto no está diciendo que si somos diligentes, entonces recibiremos las promesas como mérito de nuestra diligencia. No está diciendo eso. Sabemos que la herencia de las promesas es por gracia. De hecho, por eso se le llama herencia. ¿Qué hace el heredero para recibir las riquezas de ese abuelo rico? Quizá ni siquiera lo visitó ese nieto ingrato. Herencia es un favor. Heredamos las promesas por fe, por gracia. ¿Qué está diciendo entonces el autor, mis hermanos? Lo que yo creo que está diciendo es que nuestra diligencia, nuestra solicitud en las cosas espirituales produce en nosotros una mayor certeza en la esperanza que tenemos. ¿Qué es la esperanza? Bueno, se habla de las 3 virtudes cristianas, la famosa triada: fe, amor y esperanza. La fe alimenta la esperanza, porque lo que hace la fe es creer la promesa. Eso es lo que hace la fe, cree la promesa. ¿Qué hace la esperanza? Bueno, al tener la promesa en la mano, la considera y produce ahora en nuestro corazón consuelo al considerar lo que está delante. Déjenme poner una ilustración. El papá le dice al niño: el día de mañana vamos a ir a tu restaurante favorito. Esas hamburguesas que las hamburguesas ni están buenas, pero es para los juegos, ¿no es cierto? Bueno, el niño cree. Ahora, durante todo el día, el niño mantiene felicidad y hasta está obediente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esperanza en la promesa. Él recibió la palabra con fe, la cree, pero ahora
el Espíritu Santo produce, perdón, el niño, ¿verdad? Todavía estábamos con el niño. Pero ahora el niño, al tener esa promesa, ahora tiene gozo, ahora tiene aliento. Mis hermanos, eso es la esperanza. Es tener ese gozo actual, esa confianza actual de lo que está por revelarse. De hecho, el apóstol Pablo, abran sus Biblias brevemente en Efesios capítulo 6. Efesios 6 nos llama a luchar a través de la armadura, y la esperanza es una herramienta de esta armadura. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es ese escudo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese yelmo de la salvación, como algunos lo interpretan, es esa confianza en la obra de Dios y la esperanza que tiene el cristiano, lo que ahora puede traer solaz al corazón. Vean lo que dice Tesalonicenses, donde es más claro lo que he dicho. Dice en Tesalonicenses 5:8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo, es lo que está diciendo en Efesios 6:17, el yelmo de la salvación. Ese nos ayuda a hacer frente en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas. Mis hermanos, ¿por qué es importante ser diligente en incrementar nuestro amor para con Dios? Porque esto hará nuestro caminar más ligero. Porque esto producirá esperanza en las promesas venideras. Abran sus Biblias una vez más, y estamos terminando con este texto prácticamente en segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Este texto, hermanos, no lo podremos analizar en detalle porque por causa del tiempo, pero es prácticamente el comentario de Hebreos 6:11. Escuchen atentamente. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Vean esto: nos han sido dadas, no nos serán dadas, ya fueron dadas. ¿Sí? Continuemos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ya son nuestras, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, a la luz de estas grandes promesas, a la luz de esta grande herencia, por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vean esto: porque hacéis estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Pueden ver, hermanos, por qué es el comentario de Hebreos 6:11? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos,
la falta de diligencia en la vida espiritual jamás producirá certeza en las promesas de Dios. Es lo que está diciendo el versículo 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está nublada su vista. ¿Por qué deberíamos esforzarnos en ser solícitos en nuestro amor, en incrementar y mantener nuestro amor para con Dios? Porque esto producirá una esperanza que no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero hermanos, ese amor que ha sido derramado, hay que ser solícitos en avivarlo. Hay que ser solícitos en usar todos los medios de la gracia para que por la gracia del Espíritu Santo el amor permanezca, el amor se mantenga. Hermanos, ¿cuántas pruebas y tribulaciones hay? Esta semana tan solo he estado mensajeando con hermanos, hablando a otros, contactando hermanos que han pasado y están pasando por pruebas y aflicciones. Son muchas las aflicciones. Vean esto. La iglesia de los hebreos estaba siendo perseguida. Estaba sufriendo. Entonces les dice, necesitan mantenerse diligentes en las cosas espirituales para mantener su amor ferviente, porque haciendo estas cosas su amor se mantendrá y producirá esperanza. ¿Y quién no necesita aceite en la bota cuando la bota es de hierro? Hermanos, es la esperanza de la vida venidera lo que puede ayudarnos a caminar en este mundo de dificultades. Y el tiempo se me ha ido y no podremos revisar los otros 3 aspectos, pero Dios mediante la próxima semana revisaremos el versículo 12 en adelante. Pero déjenme terminar con esto, mis hermanos. El amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo produce gran esperanza de las promesas que nos han sido dadas. ¿Cuáles promesas, mis hermanos? ¿Cuáles promesas hemos recibido? Amigo, hemos recibido la promesa del perdón de pecados. Hemos recibido la promesa de la segunda venida de Cristo. Hemos recibido la promesa de un día en donde ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor, en donde las pruebas terminarán. Y de hecho, lo que sigue apenas en el versículo 12, 13 hasta el 15 en adelante es: y así vivieron nuestros padres en la fe. Ellos vivieron en el desierto, pero Dios habló, creyeron la promesa y la saludaron, y así pudieron vivir alentados sus corazones. Aquí hay enfermedad entre nosotros. Aquí hay depresión entre nosotros. Aquí hay desánimo por hijos en desobediencia. Aquí hay desánimo por problemas matrimoniales. Aquí hay desánimo por problemas en la economía. Aquí seguramente tenemos deseo de servir a Dios con más fervor, de no estar apáticos, de poder entregar más, de no abrazar tanto mis finanzas, de no abrazar tanto mi tiempo, de poder quitarme la mundanalidad del corazón, de poder luchar con el pecado, de poder ser buen testimonio a los hijos, de poder ser buen testimonio al esposo incrédulo o a la esposa incrédula. Hay esos deseos en el corazón. No solo hay tribulaciones, hay deseo de agradar. Recordamos nuestro caminar pasado y decimos: ¿qué ocurrió? ¿Por qué ahora me cuesta tanto entregarme al Señor, darme a Él? Solo
Una grande esperanza, hermanos, puede provocar vivir de forma agradable a Dios en este mundo. Hablábamos en la mañana de ese Pedro Lombardo, Lutero. Mis hermanos, qué vida. Escucho su vida y dan ganas de decir, oh, hubiera querido vivir así. De repente viene un problema a mi vida y me aplasto tanto que digo, no, ni siquiera hubiera podido ser perseguido por 30 minutos, que me hubiera quizá desmayado del espanto. ¿Qué movió a Pedro Lombardo a dejar su comodidad en el mundo para entregarse a Cristo? ¿Qué movió a Lutero a arriesgar su vida para agradar a Cristo? ¿Qué movió a John Wycliffe, que vimos en la mañana, o a William Tyndale, a entregarse por completo a su Señor? Una esperanza que no avergüenza. La esperanza, mis hermanos, de la vida eterna. ¿Qué puede mover a la madre aquí a ser devota en sus devocionales, a ser disciplinada en sus tiempos de oración para poder guiar a sus hijos como agrada a Dios? ¿Qué puede ayudar al padre para que incluso después de ese día largo de trabajo, de lidiar con problemas, poder hablar con la palabra y criar hijos en el temor del Señor? ¿Qué puede ayudar a ese hombre a ser honesto incluso cuando las dificultades son difíciles en el trabajo? Y en medio de todo esto, ¿qué puede mover a los hombres para que después de haber trabajado fuera allá, todavía venir a la iglesia y entregarse a su Señor, sirviendo a sus hermanos? ¿Qué puede? ¿Qué movió a ese joven Robert Murray McCheyne, que a sus 20 años, 21 años, empezó a dedicarse para el Señor por completo? Puso su cuerpo en tales riesgos que a los 27 ya estaba muerto. ¿Qué movió a ese David Brainerd? Mis hermanos, una esperanza que no avergüenza. Pero ¿cómo podremos tener esa esperanza de decir, ciertamente la vida venidera es cierta? Claro que me esperan comunión con Dios, ser libre de estos dolores. ¿Cómo podremos vivir con eso, mis hermanos? Con diligencia espiritual que fomente nuestro amor para con Dios. Y solo debo decir que nada de esto presumimos porque nosotros lo hayamos ganado. Todo es por la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque Él castigó a su Hijo por nuestros pecados, para que nosotros tuviésemos esperanza. Iglesia, en medio de este mundo difícil, cobra ánimo, iglesia. Sacude ese polvo de las rodillas. Echa agua en esa cara adormilada. Y corre la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si algo puede motivarte a amar a Dios, porque si algo puede encender tu amor, es contemplar a través de la palabra y la oración y la predicación de la palabra y la Santa Cena, la preciosa cruz de Cristo. Mira esa cruz, contempla al crucificado que ahora ha resucitado y está exaltado. Velo allí. Velo en el madero, sufriendo por ti. Velo en la tumba, sepultado por ti. Y ahora velo en el trono, dispuesto por ti, para dar gracia, para encender tu amor, para rescatarte, para ayudarte. Mis hermanos, solo hay una vida para vivirla por fe y esperanza. Hay otra para vivirla eternamente por amor. Ahora, fe, amor y esperanza. Pero el mayor de estos es el amor.
porque este permanece para siempre. Algún día ya no necesitaremos fe ni esperanza, porque lo veremos a Él. Pero ahora, mi hermano, vive la vida que el Señor te dio, sirviéndole con todo en donde estás, agradándole en todo, llevando fruto de buenas obras, y que este mundo conozca que le amamos, porque Él nos amó primero. Oh, bendito amor de Cristo Jesús, que en esa cruz por nosotros demostró. Iglesia, contempla el amor de Cristo por nosotros, los pecadores. Como tantas veces os he dicho, mis hermanos, no quisiera dejarlos ir. Insistir un poco más. Pero es tiempo de terminar, y que el Señor obre en sus corazones, como ha obrado en el mío, y que siga obrando en el mío y en el de ustedes hasta el fin. Amén.